Paz inverencial, estimados, estimadas. Bienvenidos a la suprapropolítica mundial samariana gnosticante. Vamos a ver hoy un tema muy especial de este consentivo de propolítica mundial, como es la caridad, y el por qué hacerla y el para qué, obviamente. Estamos en la Cámara Inicial Pública de Motivación Continua y obviamente escuchémosle al presidente y fundador de la propolítica samariana acerca de la caridad. Vamos a escucharle al maestro. Todos los hermanos deben entender la necesidad de saber amar. Todos deben comprender que debemos servir a toda la humanidad doliente, sin distinción de raza, sexo, credo, casta o color. ¿Dónde está entonces nuestro amor si no sabemos hacer caridad? Predicamos y no practicamos. Es lamentable. En esto debe reinar la espontaneidad, la naturalidad, la comprensión. Existe una marcadísima tendencia del ego a hacer proyectos y proyectos y más proyectos. A mí me llegan miles de proyectos que sin más ni más van a parar al cesto de la basura. No quiero proyectos, quiero hechos y nada más que hechos. Hay quienes hacen unos cálculos financieros extraordinarios, malabares de la mente, como si el corazón estuviese sometido a cálculos. En realidad, de verdad, lo que se necesita es corazón. Habiendo corazón, los cálculos salen sobrando. Faltaría en verdad un Francisco de Asís, o un santo como aquel del Perú, Martín de Porras, pero que en realidad de verdad se distinguieron por su caridad. Estos santos no andaban haciendo proyectos financieros para crear la caridad. Ella salía de su corazón en forma espontánea y pura. Todavía nos parece ver al santo aquel Martín de Porras con su canasto de puerta en puerta recogiendo panes y ropas para llevarlas a los necesitados. Todavía nos parece ver al buen Francisco, a nuestro hermano Francisco de Asís, llevando la caridad de puerta en puerta. Pero quienes han creado el instituto en algunos lugares no hacen eso. Parece que les da pena, parece que tienen amor propio hasta el tuétano de los huesos. Parece que el orgullo de ellos es insoportable y fracasan. En realidad lo que se necesita es eso, que se llama amor. Si no hay dinero, pues vamos de puerta en puerta pidiendo limosna para dar limosna. Hermanos, hablemos con hechos concretos, claros y definitivos. No más teorías, no más proyectos. Vamos al grano, a los hechos. He allí palabras del doctor Samuel Ambeor, Kalkibuda Maitreya Avatara e iniciador de la era acuariana. Entonces el maestro nos incentiva directamente a la praxis y obviamente vamos a hablar acerca de esa praxis de la caridad universal dentro de la suprapolítica samariana. Este es el consentivo de política mundial, es clave trascendental
la propolítica mundial, porque estas enseñanzas que nos da el venerable maestro Samuel Lambeor se expanden y se van sembrando en cada país y llegando a cada habitante de los más de 7.000 millones que estamos en el planeta. Obviamente, la suprapropolítica emerge de un plan divino y de jerarquías superiores conscientivas que ayudan a la humanidad, y por medio del Avatara, que es el Kalki Buda Maitreya, Avatara iniciador de la era acuariana, nos entregan estas enseñanzas tan trascendentales a todos la humanidad, para que haya mayor equilibrio y obviamente que la vida humana, flora y fauna continúe más siglos mediante milenios en el planeta en paz y en armonía, practicando la gnosis básica para este mundo tridimensional, para tener más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-conscientiva. También ya las personas que anhelen autorrealización íntima, si la anhelamos, pues a practicar la gnosis básica nirvánica y la gnosis autorrealizativa iniciática e inscristificación, ya lo más exaltado. Pero de los habitantes, obviamente habrá personas que no quieren autorrealizarse, y eso es respetable, eso es decisión de cada quien. O sea, no quieren escalar a estatus de humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres solares, ni de ángeles, ángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Ellos quieren vivir acá en este mundo, tener su vida equilibrada, salud, amor, dinero, prosperidad física, conscientiva, y está correcto. Pero de allí, pues puedes emerger también a tu autorrealización íntima si es que anhelas escalar a esos estatus tan especiales. La gnosis básica está sintetizada ya en cuanto a la gnosis básica samaliana, una gnosis dirigida para que tenga uno un estatus equilibrado en este mundo tridimensional, tenga salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces tenemos las obras del Cristo social, que obviamente son las obras de la suprapropolítica samariana, obras como es transformación social de la humanidad, educación fundamental y la plataforma del posclismo. A su vez, hay otras obras como es Introducción a la Gnosis o el Arte de Vivir, La Caridad Universal, tenemos otro, La Montaña de la Jurantena, Mirando el Misterio, obras que obviamente nos van a permitir tener un equilibrio en este mundo físico tridimensional y practicar estos principios de la gnosis básica tridimensional, o sea, la sabiduría básica tridimensional, para vivir una vida en perfecto equilibrio o más equilibrio mientras estemos de turismo por este planeta Tierra, obviamente. A su vez, estos principios sirven para todo habitante existente en el planeta, porque todo habitante practica en mayor o menor escala la gnosis, ya que gnosis significa la palabra sabiduría, eso es todo. Saber de saberes, y donde exista sabiduría en bien de la conciencia de la humanidad, allí está presente la gnosis. A su vez, obviamente, la gnosis básica la tenemos también en obras que escriben ilustrados en el planeta, obras que se relacionan con cómo traer a la vida de Dios, ¿no? Salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Allí está la sabiduría gnóstica básica presente, obviamente, porque la gnosis va más allá de las instituciones samarianas, va más allá de los maestros y maestras gnostizantes dentro de las instituciones o sedes gnósticas samarianas, porque obviamente todo maestro y maestra espiritual es gnóstico o gnóstica. ¿Por qué? Porque es maestro de sabiduría, y si la practica, pues lógicamente está viviendo la gnosis. O sea, si tienes allí a Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Cocapa, Kalushuan, Odín, Wotan, Thor, Jehová, Jeobalá, los dioses del fuego, tierra, agua y éter. Si tienes allí, por ejemplo, a Upensky, Krishnamurti, Osho, tienes por allí a Lobsam Rampa, la maestra Blavatsky, San Germán, San Akumaram, Melquisedec, a
Huiracocha, Galeno, Paracelso, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son y ellas maestros y maestras del gnosticismo universal, obviamente. La gnosis se practica en universos, en galaxias, sistemas solares, planetas, que todos ellos están habitados ayer, hoy y siempre, por vida humana, flora y fauna universal, a excepción de ciertas lunas que ya ha dado sus razas. La gnosis siempre ha sido, siempre es y siempre será, nos enseña el maestro Samuel Ambeor, porque va más allá de siglas institucionales, y obviamente toda sede e institución existente en el planeta, que dé la sabiduría universal, con nombre de los venerables maestros que escuchamos, están dando gnosis. A su vez, la gnosis la tienes en los colegios, escuelas, universidades, porque lógicamente antes de que sepas leer, sumar, dividir, escribir, restar, etcétera, 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 entonces no se tenía esa sabiduría, no se tenía esa gnosis básica, lógicamente. Entonces allá la persona también va a aprender gnosis básica y eso le sirve por el resto de su existencia, porque es mejor que sepas leer antes que no. Y si no lo sabes, pues a buscar cómo hacerlo y cómo aprender esa gnosis básica. Entonces, en todas las profesiones que vemos en universidades, obviamente está presente la gnosis porque se necesita una sabiduría para prepararse y luego practicarla para desenvolverse en esas profesiones. O sea, la gnosis es infinita, la gnosis la tienes en el aspecto científico, tecnológico, artístico, filosófico, místico, y está en todo. Allí en tu casa tienes gnosis en esos espejos. Es una sabiduría para hacer espejos, o sea, hay una gnosis para hacer espejos. La tienes en tu cocina, tienes que tener una sabiduría, o sea, una gnosis para saber cocinar y que eso salga delicioso y guste a todos. La gnosis la tienes en esos bloques, ladrillos, cementos, en esos carros, porque se necesita sabiduría, obviamente, una sabiduría gnóstica, una gnosis para hacer aquello, lógicamente. Entonces la gnosis está absolutamente en todos, en el fuego, tierra, agua, aire, éter, está. También tenemos la gnosis comercial, obviamente, la gnosis de administración, pero de tu propio dinero, de tu propia vida, la gnosis de riqueza, la gnosis de triunfo, de éxitos, porque ahí se necesita una sabiduría comercial, administrativa, económica, para que te desarrolles en el trabajo, en el empleo que tienes o en la empresa, en las ventas o en el marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí tienes que practicar la gnosis que has aprendido. Y a su vez, si de eso escribes libros, estás escribiendo gnosis vívida que le va a servir a las demás personas a que se orienten. Y compañeros y compañeras en el planeta que escriben libros de sabiduría, donde esculpen un conocer especial, producto de la experiencia vivida y de la comprobación, para traerse salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Esos son libros del gnosticismo universal, de gnosis básica. Entonces estudiarlos. No importa el autor, ubicar allí estos libros y extraer la gnosis que está allí para tu vida. Y si la practicas, vas a traer más rápidamente a tu vida salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, obviamente. Entonces, en cuanto a la caridad universal, tenemos la ley de causa y efecto, acción y consecuencia. Y lo que sembramos, cosechamos, lo que sembramos con nuestros actos. Revisa tu vida, qué has sembrado hasta hoy, qué hemos sembrado. Y si nos gustan esas siembras que hemos hecho, porque de ellas cosecharemos en la siguiente existencia. A su vez, uno como siembra con sus actos, positivos o negativos. ¿Quién hace los actos positivos? Nos, con la chispa divina, conciencia, alma, virtudes, parte del alma. Y cómo siembra cosas, desgracias, desastres, en amor y salud y prosperidad físico-conscientiva, obviamente con los egos que hemos creado, o silgia, pereza, orgullo, codicia, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos que emergen de allí, 3 furias, 2 demonios más, que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Esos egos se apoderan de los 5 centros del cuerpo, intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Si no nos dominamos a nosotros mismos, se apoderan de los 3 cerebros, cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Se apoderan de los sentidos
de nuestro cuerpo y comienza el ego a pecar y a generarse karmas y karmaduros, porque todo lo que hacemos, nosotros tenemos una parte de nuestro Padre espiritual que se llama el Taón interior o nuestro policía interior, quien registra dentro de nosotros mismos todos nuestros actos positivos y negativos diariamente. Entonces, ¿qué hace él? Pasa ese registro de archivos hacia los mundos internos, hacia la quinta dimensión, mundo astral y sexta dimensión, a los tribunales de la ley divina, ante el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley. Eso que estamos hablando acá y compartiéndote es comprobable. Ya un viaje astral consciente puedes ir a revisar tu libro de la vida y revisar todo lo que ya está registrado ya esta vida y de las anteriores que hemos hecho. Entonces, ¿qué hacen los jerarcas divinos? La ley divina que la puso Dios. Dios quiere para nosotros, para cada habitante aquí en este planeta y en todos los planetas habitados, los millones de universos, galaxias, sistemas solares, que tengamos obviamente amor, salud, dinero, prosperidad físico-conscientiva, que vivamos excelentemente bien todas nuestras vidas, con un triunfo extraordinario, y obviamente eso es algo muy positivo. Pero ahora vamos a continuar escuchándole al maestro Samuel Ambeor acerca del tema que está hablando. Álvaro Obregón, a él le ha sucedido pues algo que ni remotamente desearíamos jamás, ni a nuestro peor enemigo. Y es que le robaran todos los dineros aquí y que ahora pues no tenga con qué regresar a su país. Motivo este más que suficiente para que, haciendo un deber de solidaridad y auténtica caridad cristiana en plena acción, nuestra cooperación voluntaria entre un saco de beneficencia y se lo entreguemos a nuestro querido hermano Álvaro Obregón para que pueda él regresar a su país de origen. Así pues, mis queridos hermanos, queda encargado de eso nuestro hermano Pedro López Lindo en este momento. Pedro López Lindo. Él va a ir con una bolsa recogiendo la cooperación económica para en los pasajes de regreso de nuestro hermano y su esposa, que han sido robados. Un intervalo dos hermanos gnósticos, Luis Eduardo Hoyos y Blanco, quienes sin dinero alguno se vinieron a pie desde su país de origen llamado Colombia, aquí a nuestra patria mexicana. Vinieron sencillamente con el propósito de llegar a este concilio. Vinieron a pie, atravesaron las selvas espesas que rodean al Golfo de Darién. Caminaron por la República Hermana de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, y al fin aquí están, después de haber sufrido mucho. Aguantaron sol, agua, lluvia, hambre, pero llegaron y merecen una riente aplauso. Bien, ahí escuchamos algo tan importante que hoy la mayor pide esa ayuda a los compañeros y compañeras, las situaciones que pasaron, compañeros yendo a un congreso que anhelaban ir para allá, para tierras de México. Continuando, entonces lo que sembramos nosotros cosechamos, obviamente, y es mejor pagar acá en vida lo que ya estamos endeudados, puede ser con la familia,
puede ser con las amistades, puede ser con tu propio cuerpo, a causa del ego, que el ego ha cometido errores terribles y esos egos nosotros mismos hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Obviamente, si nosotros queremos arreglar nuestro destino para la futura existencia, tenemos que arreglar hoy, primeramente concientizarnos mediante meditaciones lo que hemos sembrado en cuanto a actos positivos o negativos, porque todo ello ya está registrado ante los arcontes de la ley divina, crea o no crea la persona. Si la persona despierta la conciencia, se dará cuenta de esa terrible realidad y irá a comprobar ante los arcontes de la ley divina, puede invocarlos y conversar con ellos y revisar su libro de la vida, y de eso ya está hecho tu próximo cuerpo en la siguiente existencia. Sabemos que tenemos 3000 ciclos de 108 vidas, y si aún no terminas las 108 existencias, entonces obviamente estarás en la existencia 105, 6, etcétera. Naceremos de nuevo, previos juicios después de la muerte física, pero la siguiente existencia va a ser de acuerdo a lo que aquí hemos ido sembrando. Entonces podremos arreglar nuestro destino que ya está trazado para la siguiente existencia, claro, pero para eso tenemos que comenzar a arreglar esas deudas karmáticas que tenemos con las demás personas. Si la persona está endeudada incluso hasta en cuestiones materiales, económicas, y no paga, peor. Pero a su vez, si te portas mal en la casa, insultas, hay violencia, incluso físicas, ya estás endeudado ante la pareja, ante los seres queridos, hijos, hijas. Si te portas mal en sociedad, ya estás endeudado karmáticamente. Y lo mismo vendrá a cosechar en una siguiente existencia, de acuerdo a sus actos, aquella persona que sembró con sus actos en esta vida, obviamente, ya sea con sus actos positivos o negativos. Lo que se hace y lo que se siembra, se cosecha, obviamente. Ahora, situaciones extremadas que le pase a la persona de insalud, inamor, improsperidad físico-conscientiva, eso es a causa de lo que sembramos en otra existencia. O sea, Dios no quiere para nosotros desgracia, dolor, amargura. ¿Por qué va a querer eso si Él es todo amor, abundancia, amor, prosperidad, éxitos, triunfos? Entonces, ¿por qué hay dolor y sufrimiento? A causa de las acciones negativas que hemos cometido en otras existencias con el ego. El castigo de la ley divina es para el ego en nosotros, obviamente, y ese castigo el ego se lo merece, pero uno, ¿por qué sufre consecuencias? Porque obviamente está encarcelado, atrapado dentro de su propio ego. La ira que hemos creado nos ha encarcelado, nosotros mismos estamos encarcelados con la virtud, ese ego, esa cabeza de legión de la ira, que tendrá unos 1500, 2000 defectos psicológicos, nos ha encarcelado a nosotros, a nuestra virtud de la paciencia. El orgullo ha encarcelado nuestra virtud de la humildad, la codicia, la virtud de la caridad, la envidia, la virtud obviamente de el altruismo, la gula, la virtud de la templanza, y obviamente estamos encarcelados en todos esos egos. La lujuria ha encarcelado la virtud de la castidad. Entonces el castigo y el rigor de la ley divina es para el ego, pero sufre ciertas consecuencias uno, porque obviamente no se dedica a eliminar el ego, el yo psicológico. Hay ciertos karmas duros que ya desde que nace vendrá ciego, vendrá cojo, paralítico, mudo, de acuerdo a las cosas negativas que hizo en la vida pasada. O sea, Dios no quiere que nazcamos así, Dios quiere que nazcamos todos poderosos, fuertes, llenos de energía. Pero esté establecido los tribunales de la ley divina para que todo sea en justicia y misericordia. Y allí uno mismo va labrando su propio destino. O sea, no hay que echarle al muerto a Dios en cuanto a amor y salud y prosperidad físico-conscientiva. Eso se ha labrado uno, pero podría obviamente trascender esos destinos. Ahora hay ciertos karmas duros que están guardados ahí de algunas vidas que cometimos pecados extremados. Y bueno, eso, la persona que ya entre en la senda iniciática, hacia estatus divinos espirituales más superiores, le mandan eso a que paguen la iniciación. La gente común y corriente, pues, que no querrá autorrealizarse, pagará
esos egos, esas cosas terribles que ha hecho en la rodada a los mundos infiernos después del ciclo de 108 vidas. Y listo. Entonces, comprendamos estos misterios de que existe la ley de causa y efecto, acción y consecuencia, y que todo se va registrando en los tribunales de la ley divina superior. Cuando uno ya entiende esto, obviamente se va a concientizar que mejor tiene que arreglar todas esas deudas karmáticas, tanto de otras vidas como de esta, para venir en otra existencia e ir viviendo también esta existencia con más salud, más amor, más prosperidad físico-conscientiva. ¿Cómo se arregla? Porque la ley divina es justa y misericordiosa. Entonces la arreglamos nosotros haciendo buenas obras por las demás personas, servicio por las demás personas, buenas obras y en lo más exaltado sacrificio. Y todo esto se relaciona con la caridad, que es dad mucho. Y vamos a ver estos diferentes estatus. Servicio, por ejemplo, tú te levantas todos los días, vas, trabajas, tu trabajo es algo útil hacia la sociedad, tu trabajo es digno, entonces tú te estás generando un microdharma, imagínate, un microdharma. ¿Por qué? Porque acá en el mundo físico ya te pagan tu sueldo o ganas tu dinero, etcétera, 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 por medio de negocios, ventas, etcétera. Pero ya estás cobrando acá un dinero, obviamente. Pero a su vez, acuérdate que ese dinero es producto de tu propia energía sexual que se transmuta en esos hermosos billetes y esas hermosas monedas. Y eso viene a los bolsillos de uno de acuerdo a la ley de karma y dharma, y los elementales de los naranjos con sus devas, obviamente. Eso en el libro Rosaína de la Avatara podéis estudiar allí. Cuando uno está fregado en esas situaciones, se utiliza la magia de los granados, entonces viene más prosperidad, y obviamente la magia de los helechos. El helecho macho, esa práctica impresionante que nos da el maestro en el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Os la recomendamos ayer, hoy, siempre y por siempre. Entonces, obviamente, esa energía emocional, mental, instintiva y sexual que se transmuta por medio de esa fuerza en dineros. Por ello, no tienes que odiar ni rechazar el dinero ni la materia, porque Dios mismo ama mucho la materia, por eso ha hecho millonadas de universos, galaxias, planetas, sistemas solares, todos ellos habitados, pero siempre con mucha riqueza y prosperidad. Entonces, en este caso, obviamente, el servicio, si tú siempre eres una persona, pues que por medio de tu trabajo físico, empleo, negocios, etcétera, estás sirviendo a la humanidad, te estás ganando una moneda cósmica, un microdharma que te lo van guardando todos los días en los cielos. Porque estás haciendo obras positivas por las demás personas. Y si eso lo haces por el resto de tu vida, obviamente vas vas teniendo dharma, y con ese dharma, tu Devi Shakti Kundalini o Madre Divina te va negociando ciertas cosas negativas que uno ha hecho en vidas pasadas en cuanto a karmas, no más. Ahora, ¿quieres algo más? Listo, aprender a hacer obras positivas, caridad por las demás personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes dinero, comes bien, tienes tu estatus de vida extraordinario y tienes dinero. Entonces tú puedes tomar parte de ese dinero, que es parte de tu energía sexual transmutada también, en esos dineros, se transmuta físicamente en esos dineros por medio del trabajo, porque ahí pones esfuerzo, energía, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes fundar obras de caridad particulares tuyas. ¿Quién te va a impedir eso? Pues lógicamente, ¿quién te va a impedir hacer caridad? El diablo. ¿Quién más? A su vez, puedes integrarte obviamente a los demás soles conscientivos de Gnosis, el IQ, Instituto de la Caridad Universal. Hay otro Dharmatízate y otro Ofémina, Fundación de Obra Social, y otro Oasim Mansión Family. Por estos soles conscientivos puedes hacer caridad, o puedes hacer caridad por medio de otras fundaciones de obra social existente en el planeta, lógicamente. O simplemente compras ropa, compras alimentos y regalas a las personas que más lo necesiten, o das ayuda económica en dinero a esas personas que están necesitando. Y eso te va a generar y nos genera otro tipo de dharma, otro tipo de moneda cósmica, que esta moneda
y la otra que vimos anteriormente, si la vas guardando y archivando en los tesoros del cielo, donde te la cuidan los dioses, diosas, y eso jamás se corroe, jamás se daña, sino la vas guardando allá. Y aquí en el mundo físico también vas viviendo equilibradamente con la otra moneda de física que tenemos acá. Entonces, si haces eso por el resto de tu vida, obviamente vas generante más dharma, más dharma, más dharma, y eso te permite negociar karmas de vidas pasadas y vivir más en equilibrio. A su vez, existe una archimoneda, una supramoneda, que te la puedes aprender a ganarte, y obviamente esa moneda tiene que ver ya con el sacrificio por la conciencia de la humanidad, que es caridad infinita por la conciencia de la humanidad. Por ejemplo, entregar el mensaje de la sabiduría universal del gnosticismo samaliano. Entregar la gnosis, por ejemplo, de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, la gnosis de Quetzalcóatl, Manco Cápac, Kalishwanga. Acuérdate, la palabra gnosis es sabiduría. Estamos diciendo la sabiduría de Zeus, de Júpiter, la gnosis de Atenea, la gnosis de Afrodita, la sabiduría de Odin Wotan Thor, o la gnosis de Odin Wotan Thor, la gnosis de la maestra Blavatsky, o la sabiduría de la maestra Blavatsky, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis? O a su vez, obviamente tú puedes fundar órdenes conscientivas donde expresas una gnosis dirigida a salud, dinero, amor, prosperidad físico conscientiva. Obviamente extraes también esa gnosis de las obras escritas por autores que en el planeta han comprobado y han atraído y han disfrutado de aquello en sus vidas. Y eso expresas a la humanidad. Allí te estás generando un archidharma. Puedes expresar esa sabiduría, por ejemplo, de los libros hebreos. Puedes expresar, obviamente, esa sabiduría de el Kibalión, esa sabiduría tan impresionante de un Corán, ¿veis? Y todo eso te va a repercutir en un Dharma impresionante que te vas generando día a día, ayer, hoy, siempre. Estos son hechos, ya no son teorías, sino obviamente tú te generas ese Dharma extraordinario, producto de tu trabajo, tu esfuerzo, en cuanto a servir a la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad, ya sea desde el aspecto científico, artístico, filosófico, místico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer esto, obviamente te estás generando un terrible Dharma, porque ya no estás haciendo únicamente buenas obras nomás, como vimos anteriormente, a menor escala, ni únicamente un servicio a la humanidad, sino estás sacrificando tiempo, esfuerzo, estás autocapacitándote, y eso lo expresas en bien de la humanidad por medio de los cursos que vais dando, obviamente. A su vez también sacrificar vicios, sacrificar deseos, sacrificar tiempo en pos de prepararte y obviamente también ayudar a las demás personas y ayudarte a ti mismo mediante una transformación en la manera de pensar, sentir, actuar, ¿ya? Puedes tú expresar esa sabiduría del Kebalión, esa sabiduría de los venerables maestros y maestras gnósticos de la sabiduría universal, obviamente. Y así te vas generando Dharma. Esto es hechos, esto no te lo van a dar haciendo los compañeros del grupo, ni tus familiares, ni tus amistades, sino es algo que tú te pones a practicarlo en bien de ti mismo y de las demás personas, pues obviamente, porque es algo que repercute en masa, pero comienza desde tu interior hacia tu exterior. Al hacer eso, estás ganando un archidharma, y ese archidharma va a servir para negociar esos karmas de otras vidas. Y obviamente, después de pagar los karmas, acuérdate que hay también los karmas duros, esos buenos los paga, ya no únicamente con buenas obras, sino, a más de eso, meditación de muerte budista para desintegrar el ego. A su vez, tenemos allí la práctica del Piste Sofía, libro de Jesucristo, capítulos 141 y 142, el ritual del perdón confirmativo. A su vez, tenemos allí
que te generes otro tipo de dharma en favor a la vida. Entonces, para eso vas a aprender a curar enfermos, que el que cura es Dios, el Espíritu Santo, pero tú puedes ser una antena. Aprender a curar animales, o luchar por la vida, dar de comer a personas, ayudar a enfermos a que se curen, ayudas, les regalas medicina, aprendes salud, nutrición, etcétera, etcétera, y comienzas a generarte un dharma de vida, para que con ese dharma de vida puedas pagar ciertos karmas y karmaduros que se hizo en contra de la vida en esta y en otras existencias, obviamente. Entonces así se trasciende esas situaciones terribles. Hay karmas duros que ya están desarrollados, un ciego, una persona que viene así desde que nace, o paralítica. Ahí tendría que llegar un venerable Maestro Jesús el Cristo físicamente y decirle, bueno, te levantas y andas, toma tu camilla y sigue. Entonces él se cura. Casos especiales, obviamente, con el permiso de la ley divina, que ellos también piden ese permiso de la ley divina superior. A su vez, otros que parecerían solo karmas podrían desarrollarse y llegar a ser terribles karmas duros. Esos los vas a ir negociando acuérdate que uno es pagar karma y otro es pagar karma duro. El karma duro es casi imperdonable, los pecados contra la vida, pecados de fornicación, adulterios, entre otros. Entonces esos karmas lo puedes negociar únicamente como vimos aquí. Bien, eso es comprobable, porque en vez de que te dé una enfermedad que parece así nomás y que luego se desarrollaría hacia una muerte física, el problema no es morirse, sino el problema es que te mueras antes de hora, o sea que muera la persona joven, o si llegas a la vejez, el problema no es morirse ahí, pero que mueras con situaciones extremadas ya no convendría. Pedimos pues a la divinidad nos aparte de todo aquello, todos mismos. Entonces se puede ir negociando todo aquello. Bueno, diferente es el caso de los cristificados, que ellos, su cuerpo, van haciendo ciertos negocios cósmicos en bien de la humanidad, para que la humanidad, la conciencia de la humanidad, siga avanzando en su avance iniciático, conscientivo, espiritual. Eso ya es otro caso. Entonces un cristificado da su brazo, da su pierna, da sus ojos, en pos de que avance la conciencia de la humanidad ya directamente hacia una autorrealización íntima del ser. Casos muy especiales. Bien, entonces ya hemos comprendido el por qué hacer caridad. Ya tenemos claro el camino. Si quieres triunfar en esta existencia y en las siguientes que vengas, lo mejor es dedicarnos a hacer, obviamente, servicio, buenas obras por las demás personas, obras positivas, caridad, y ya lo que es el sacrificio, que es la caridad infinita, por toneladas por la conciencia de la humanidad. La gente en este aspecto, a veces por ciertos dogmas y fanatismos que las huestes anticrísticas han hecho un falso sistema de ideas, y eso han inyectado las religiones a sus fieles y líderes, con algunas excepciones. Entonces ponen falsos programas de prosperidad, y basado incluso toman cierta sabiduría de maestros espirituales y con lo mismo les inyectan, de acuerdo a sus planes, cosas negativas a la mente de la gente, a los 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros. Entonces por ahí viene esa parábola que enseña el Maestro Jesús el Cristo, de que no puedes servir a dos patrones. O sea, no puedes servir a Dios y no puedes servir a ese otro patrón, que es las falsas riquezas. Existe una riqueza que es real, que esa es parte de Dios mismo, y si tú amas esa riqueza real, estás amando a Dios mismo, porque es dueño de toda la riqueza existente en este y otros planetas, este y otras galaxias, este y otros universos. Si tú te vas contra la riqueza física, si te vas contra el dinero, contra la moneda, estás yendo contra Dios mismo, porque Él es dueño del dinero, Él es dueño de la moneda, Él es dueño de todas las riquezas existentes en este planeta. El oro, el diamante, el hierro, ¿de dónde sale para hacer monedas? De la tierra. El papel moneda, ¿de dónde sale? De los árboles. Y el árbol, ¿de dónde sale? Emerge la madre tierra. Y eso es Dios como madre. Hay Dios como padre y Dios como madre. Entonces, ¿por qué vas a odiar las riquezas que tienes en tu casa? ¿Por qué vas a odiar la ropa, tu carro, tu casa, si es parte de las bendiciones que Dios te da? Entonces esa riqueza tienes que amar, esa riqueza tienes que querer, esa riqueza tienes que cuidarla, pero no apegarte.
Entonces la gente en su fanatismo, porque está mal programado por las huestes anticrísticas, comienza a querer botar toda su prosperidad física que Dios mismo le ha bendecido y desprecia lo que Dios mismo le bendice, incluso para que se coma. La gente, por ejemplo, ya no quiere comer carne porque piensa que se va a ir para el infierno, para el abismo. Cae en falsos fanatismos. Si vas a libros sagrados, ahí te enseña qué carne es de comer y qué carne no es de comer. Entonces, hay que hacerle caso a Dios y no al ego ni a la falsa personalidad de la gente o de maestros y maestras espirituales que tienen su maestría, pero aún tienen ego y aún tienen falsa personalidad. Y acuérdate que los dioses, diosas también, aún sin tener ego ni falsa personalidad, pueden cometer ciertos errores como ya se ha dado y generarse terribles karmas y karmadus ellos y a su vez dañar a las humanidades por ese error que cometen. Y ellos no tienen ego, son seres cristificados. Entonces hay que estar, como enseña el maestro Samuel Ambeor, alerta percepción, alerta novedad, absolutamente todo. Y ver qué consecuencias eso va a traer ahora y para futuras existencias, para uno y para la conciencia de la humanidad. Entonces en este caso, obviamente, si tú tienes tu casa, tienes tu carro, tienes tus negocios y esos negocios son de un trabajo digno, o sea, un trabajo honrado, tienes empresas a nivel mundial, obviamente, y eso te genera riquezas mensuales, eso es bendiciones de Dios. ¿Para qué lo vas a votar? Eso no es el segundo patrón, sino es el mismo patrón que es Dios mismo manifestándose por ti, que estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios hace universos con sus hijos, los dioses, diosas de la creación, hace galaxias, planetas, sistemas solares. Bueno, tú siquiera te has hecho una empresa, te has hecho tus carros, te has hecho tu casa extraordinaria, tu casa mansión. Entonces estás haciéndote a imagen y semejanza de Dios, pero obviamente a tu nivel. Somos microdioses, diosas, pero en potencia, por la chispa divina que somos nosotros, y eso nos hizo Dios. Para desarrollarnos ya hacia lo más exaltado hay que practicar los 3 factores, nacer, morir y sacrificio, y emerges a los estatus de humano, humana, solar. Hombre, mujer, solar, supermujer, solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, y te vuelves Dios creador de semillas, de cuerpos, de planetas, de universos, de galaxias, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese aspecto, ahí sí ya te vas desarrollando, obviamente, a esos estatus de Dios, que Dios quiere que tú también te hagas Dios, pero a tu nivel. Él siempre será lo que es. Existe el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, creador con sus hijos, los dioses, diosas, de todo lo que vemos, pues, que es millonadas de universos, millonadas de galaxias, millonadas de sistemas solares, planetas, todos ellos habitados por vida humana, flora y fauna universal. Esa es la riqueza del Creador. Si ves lo que emerge sobre las superficies terrícolas, emerge de la Madre Virgen Tierra, o sea, de Dios, Dios Madre, y obviamente allí volverá también. Entonces, en ese caso, ¿por qué vas a odiar a Dios? Porque si odias el dinero, si odias las monedas, si odias la riqueza, odias las tierras, odias la prosperidad, estás cayendo en un odio a Dios mismo. Entonces, ¿cuál es ese otro patrón que no puede servir a 2 patrones? Ese patrón son los dioses, diosas caídos. Esos son los falsos ídolos. Por ejemplo, ahí la gente mete ciertas estructuras negativas, ciertos temores hacia el dinero porque estás adorando a Mamón, dicen. ¿Quién fue Mamón? Un venerable Eunicio, un ser divino, Dios, tendría rango de ángel o Dios, diosa en su tiempo. Luego se cayó espiritualmente y se volvió un terrible demoniazo del Averno, se volvió un falso ídolo, pero antes tenía jerarquía divina. Cuando tenía jerarquía divina, tenía pues la sabiduría universal de la riqueza y la prosperidad. Y cuando cayó espiritualmente y luego se volvió demoniazo por haber creado el ego, y obviamente ya dedicarse a la logia anticrística, esa guía, él sigue teniéndola, pues, lógicamente. Claro que los demonios y demonias del Averno tienen gnosis, obviamente ellos tienen los secretos más trascendentales, porque ellos antes fueron ángeles, dioses, diosas. Lucifer, ¿tú crees que Lucifer es el ángel Dios caído, es algún ignorante?
¿Tú crees, por ejemplo, que Moloch es alguna persona así que no tiene sabiduría? Esas personas tienen una sabiduría infinita porque tienen la misma gnosis, pero la encausan para sus planes maléficos. ¿Te das cuenta? Entonces, aquel personaje, el rey David, por ejemplo, el rey Salomón, él no le estaba temblando a los demonios. Simplemente en el nombre de Dios, porque Dios le dio ese poder, los conjuraba y les decía, ya, echen para acá, traigan todos sus secretos, y comenzaba a archivar esa documentación de la sabiduría universal. Acuérdate que los demonios del Averno son terriblemente también mentirosos y buscan confundir, pero si los conjuras tal cual a los conjuros que daba aquel sabio, te dicen toda la verdad de su sabiduría. Claro, antes eran dioses que vivían en los cielos, tienen pues sabiduría. Pero esa sabiduría, obviamente, esa gnosis les dio Dios mismo, la energía universal. Pero cuando se caen espiritualmente se vuelven terribles demoniazos, pero obviamente tienen allí la sabiduría. ¿Cómo sacas eso? Con el elixir de la amistad y conjuros pues en el nombre de Dios de la Santísima Trinidad, sin caer en pactos con aquellas jerarquías tenebrosas, o sea, sin ir a estar vendiendo tu alma porque eso no te va a convenir. Pero que tienen sabiduría, pues lógicamente. Acuérdate que el rey Salomón conjuraba a aquellos demonios y les ponía bajo el cetro de su conciencia y de su padre espiritual, y le hacían que cumplan ciertas órdenes porque Dios le dio ese don y ese permiso al rey Salomón, pues lógicamente. A ver si te ganas también ese don y ese permiso. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son los falsos ídolos y la falsa riqueza, que sería el segundo patrón? Ahí sí, no vas a estar adorando a la logia anticrística y obviamente a la energía universal y a las logias crísticas, sirviendo en ese aspecto, porque tienes que definirte, pues lógicamente. Las logias anticrísticas tienen poderes inefables, son maestros del mal, de lo negativo, pero ellos no pueden crear un planeta, pues. Ellos no pueden crear un planeta allí de esos átomos, porque eso ya rige la ciencia superior del espíritu. Tendrán una idea, tendrán una sabiduría en cuanto a teoría aquello, pero ya ponerse a hacer un planeta, pues no lo hacen, ya con todo lo que vemos. Eso ya tiene que ver con el Padre Dios único universal y los cosmocratores y los sabaots. Pero la logia anticrística sí puede coger y dominar a toda una humanidad y un planeta a sus antojos. Pero imagínate el poder de las logias crísticas de Dios manifestado. Entonces ellos son muy exaltados, obviamente, y saben hacer planetas, universos, galaxias. Imagínate saber hacer una semilla. Imagínate saber hacer una pulga. Imagínate saber hacer una hormiga, un caballo, un elefante. Impresionante. No estamos hablando de clonación, sino concentrar átomos protónicos, neutrónicos, electrónicos mediante una ciencia superior y sacar ese gen primitivo de todo aquello. Qué impresionante. Eso se lo aprende en los Ains, donde entran allá los cristificados, en los absolutos. Ellos tienen esa ciencia superior y la practican y lo hacen. Entonces, obviamente, ídolos caídos, un Yahvé. Yahvé era un Dios poderosísimo, pero luego se cayó y se volvió un demoniazo. Allí en el libro La Revolución de Bel del arcángel Samuel Ambeor puedes orientarte más claro y más extensamente. Entonces, antes había que adorarle a Yahvé cuando era un Dios cristificado, claro, pues lógicamente, pero ahora hay que adorarle, no, porque está caído, te echo un demoniazo, ¿para qué vas a adorarle? Pero si quieres, tu cuestión. Tenemos el caso de Lucifer, que nada tiene que ver con las energías de Cristo, Lucifer, esas son otras. El caso de Satanael, que nada tiene que ver con las energías de Cristo, Satanás, esas son otras. Satanael fue un ángel Dios poderoso de otra constelación, se cayó espiritualmente y se volvió un demoniazo también, y salen algunos satanes. A su vez, tenemos, por ejemplo, allí a Moloch, Andramelech, el Lucífugo, Baal, Mamón, y bueno, léete ahí en la clavícula menor del sabio Salomón todas las jerarquías de seres de las huestes anticrísticas. Entonces, obviamente, ellos son los falsos ídolos, ellos son ese otro patrón que no tienes que estar adorando, ni reverenciando, ni sirviendo.
A su vez, obviamente sus falsos ídolos, que busques generarte dinero, riqueza por medio de la droga, por medio de la prostitución, por medio de crímenes, por medio de toda esa cuestión degenerada, estafas, robos, por medio de que tal vez una persona salió de un cargo político y comienza a robar a todo un pueblo. Obviamente ese otro patrón. Entonces eso no te va a convenir porque la persona se genera un terrible karma duro que tendrá que pagarlo en la otra existencia o cuando ruede a los mundos infiernos. No conviene. Pero acuérdate que si tú, obviamente, estás en una iglesia, por ejemplo, y tú eres una persona sincera, amas a Dios, buscas tu redención espiritual a tu nivel y todo aquello, y si tú vas de visita a otra iglesia, no estás sirviendo a otro patrón, pues. Entonces ahí se da otros fanatismos en este aspecto, por ejemplo, ya religiosos, que vienen ciertos celos de sus dirigentes, con excepciones, ¿no? Que están tal vez bravísimos porque el congregado se fue a otra iglesia, celos, puro ego, puro ego. Puede darse también dentro del gnosticismo que compañeros se van a otras sedes gnósticas. Entonces el ego de directivos ya está molestísimo, puro ego. Celos, enseña nuestro Samuel Ambeor, que es eso tiene que ver con apoderación de gente, buscar esclavizar gente. Yo es de dictaduras, yo es de comunismos, que en el interior todos cargamos. ¿Por qué? Y meten el pretexto allí, ¿no es cierto?, que no puedes servir a dos patrones o que ya estás traicionando al lugar que estás. No, si simplemente estás yendo a visitar a tu hermano gnosticante de otra sede gnóstica, eso es todo. Entonces por ahí salen los sectarismos, por ejemplo. Hay varios maestros y maestras gnósticos que han logrado su autorrealización, pero ya saldría una cierta falsedad de sectarismos. Todos somos hermanos y hermanas en esa sabiduría universal que nos enseña el maestro Samael Aumbeor. Y obviamente sobre el arcángel Samael Aumbeor hay jerarquías mucho más superiores, por ejemplo Jesucristo, el Señor Jehová, el Dios Sirio, y sobre todos ellos obviamente hay muchísimos dioses, diosas también, y sobre todos ellos la Santísima Trinidad, y sobre todos el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades. Entonces hay que derrumbar todas esas falsedades. Hay de repente, por ejemplo, que compañeros en parte de la Gnosis Religare van a otros cultos de la humanidad, por ejemplo, hermanos que vayan a sedes de hermanos católicos romanos, evangélicos, sacrucistas, masones, y el ego tal vez, ¿no es cierto?, de ciertos directivos del gnosticismo se molestaría. Puro ego, fanatismos, dogmas. Tú eres libre, tú puedes ir a donde quieras, tú puedes visitar los cielos, la tierra, los infiernos, en el nombre del Cristo. Visita todos esos lugares y ve la sede que te gusta, ve los directivos con los cuales te sientes súper bien, la sede que más te conviene, y puedes ir a visitar toda religión que tú quieras. Tú puedes ir a visitar también todo partido de política que tú quieras, puedes fundarlos, etcétera, etcétera, y no enredarte en esos dogmas de la gente, lógicamente, porque eso es tu ego. Así tengan ya maestrías espirituales. Si están con esos dogmas, puro ego, te buscan encarcelar, te buscan enjaular sutilmente, te buscan esclavizar sutilmente, porque tienen ego, pues, lógicamente. Entonces esos egos buscan en nombre de celos, en nombre de cuidados de instituciones, en nombre de un montón de fanatismos, buscan obviamente esos egos poner sus falsedades para que el ego, la dormidera y la falsa personalidad de otras gentes les hagan caso a sus dogmas y fanatismos. Pero una persona o personas que ya están despiertas, obviamente no va a estar haciendo caso al ego de nada ni de nadie, ni al ego de venerables maestros. Acuérdate que los maestros y maestras espirituales aún tienen ego, entonces tienes que saber qué obedeces, a dónde te va a llevar tu obediencia y si te conviene o no te conviene obedecer eso por cuestiones de karma y dharma para esta y futuras existencias. Si el que te está mandando una orden es el ego de un maestro o maestra espiritual del gnosticismo de logias blancas, pues tú no vas a obedecer esa cuestión porque es ego que aún lo tiene y demuestra que lo tiene actuando así de esa forma. ¿Te das cuenta? La sabiduría te libera, jamás te esclaviza.
Entonces hemos visto en este tema algo tan importante del por qué hacer caridad. Hemos visto obviamente cómo ir librándonos de todos esos dogmas, esos fanatismos y obviamente dejarle a la gente en perfecta libertad. Si tu compañero, por ejemplo, de alguna religión, tú eres, no sé, testigo de Jehová, listo, y vas donde tus hermanos los católicos, pues listo, no hay ningún problema, anda, visítales, escúchate una buena misa y vuelve a tu culto religioso. Y no se acaba el mundo, comparte en paz, en armonía, demuestra lo practicando de lo que estudies, no únicamente una cabeza llena de teorías por allí, sino en la práctica demuestras que eres una persona más consciente. Y si de allí te vas a visitar a los búdicos, Krishna, Corán, impresionante, listo, y vuelve a la sede que estás tranquilamente, o ve dónde te ubicas, en qué lugar te ubicas. Y así, obviamente, nosotros vamos comprendiendo de que eso también es caridad y es generarse dharma, lejos de dogmas, fanatismos, lejos de sectarismos y un montón de cuestiones que nada sirve y nada tiene que ver con la real armonía y convivencia con la conciencia de nuestra hermana gemela, la conciencia de la humanidad. Bien, una rotación de soles conscientivos, tenemos 9 soles conscientivos de la suprapropoliética samariana, como es Unit Patria Lashrénigo, que es la matriz, la capital matriz de la suprapropoliética. Tenemos aquí Unit Patria Lashrénigo, el Instituto Universitario Mundial Superior Profesional Máster Instructivo de Propoliética Conscientiva, Siriors, un periódico de propoliética, la propoliética mundial, sol conscientivo que estamos viendo. La poliética y la suprapropoliética que nos enseña el maestro Samuel Ambeor es para que vaya llegando a los más de 200 países existentes en el planeta. Obviamente, tenemos los Estados Patrias Unidos de Latinoamérica, para Latinoamérica, y obviamente Estados Unidos, Canadá y en los otros continentes. Este sol conscientivo se lo rebautiza el nombre y se continúa con el mismo orden y peso que tenemos. 48, ve otro que se llama Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior, nuevos pensos de jardines, escuelas, colegios, universidades, revolucionarios y prácticos. Tenemos la Propolítica Constituyente, las nuevas y conscientivas constituciones de estados libres y soberanos, otros sol conscientivos, 50, Dharmatízate para practicar en hechos mismos la caridad universal. Siembra Paz y Fundación, Siembra Paz es la Fundación Mujer Niñez. Estos son los soles conscientivos de la suprapropoliética samariana. Siembra de soles conscientivos. Si usted está, compañero o compañera, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, allá puede sembrar estos soles conscientivos donde se encuentre en el continente, país que está, y obviamente comenzar el temario. Ya sembrado estos soles conscientivos, puede federarlo o confederarlo a la capital matriz del gnosticismo universal. Estamos ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, American Planeta, la capital matriz del gnosticismo universal. Obviamente también en la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, con el universitario Laxmi Daimo Cherusher, universitario de suprapropoliética samariana. Otra opción, puede federarlo o confederarlo a las demás sedes gnósticas internacionales existentes de compañeros y compañeras, maestros, maestras espirituales, que son ellos, y también a su vez iniciados, iniciadas, que representan el gnosticismo universal a nivel planeta. Otra opción, directamente puede representarlo desde su conciencia, si está practicando los 3 factores, y sembrar universitarios a nivel local, ciudad, provincia o nacional, país o internacional, 5 continentes, y seguir expandiendo la suprapropoliética samariana. Cordialmente invitado a que pueda asistir a los diferentes cursos de Gnosis a nivel planeta. Ahí en gnosilasrenio.es.tl podéis entrar y obviamente busca qué sede gnóstica te vibras, la primera etapa, segunda, tercera. La primera, Avatar, todos los discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor. La segunda, Lumens, la misión solar de la restauración que emerge del Centro de Estudios Superior Lumen de Lumina de Venezuela. Y la tercera etapa, la misión solar de la resurrección. Obviamente en nombre del maestro Samuel Ambeor, Laxmeo Jesucristo, hombres cristos dioses, resurrectos, físicamente reencarnados e inmortales. Y vea usted con qué sede le gusta ahí ya. Millares de centros de estudios gnósticos físicamente establecidos a nivel planeta, millones de estudiantes gnósticos somos a nivel planeta y millares de miembros activos de las diferentes sedes del gnosticismo universal.
Obviamente puede integrarse usted a las primeras cámaras en las oficinas ejecutivas. Esto ha sido hoy lo que hemos visto aquí en la suprapropolita samariana. Acuérdate, todos los días Shelosh Rein, el lunes, que hoy es el segundo día de la semana, de acuerdo al orden cósmico y nos rige Mercurio. Los días de la semana vienen de 7 planetas importantes. Entonces hoy es Shelosh Rein, o lunes común y corriente. Hoy es miércoles, Mercurio, y nos rige ese planeta tan impresionante. Puedes aprovechar esta energía para estudios, cuestiones de mente, cuestiones de inteligencia, cuestiones de salud y la medicina universal, y nos rige el arcángel Rafael. Bien, estimados, estimadas, esto ha sido por hoy lo que hemos visto, y vamos a disfrutar acá de algo tan impresionante en esta cámara pública de suprapropoliética. Vamos a escuchar esta música que obviamente trae un mensaje. Tú, obviamente, estos soles conscientivos, tú puedes ir a la religión que quieras, como vimos, y aparte de eso tú puedes fundar más universal. Estás trabajando para el mismo Señor, para la misma fuerza de Dios, para la misma energía, ayudando a la humanidad. A su vez, lógicamente, tú asistes a estos universitarios de propolítica samariana, estudiamos acá, y luego individualmente o en grupos, pero particularmente a las instituciones gnósticas, tú puedes fundar partidos de política y poliética en los 200 países y más del planeta, y lo representas particularmente, obviamente, de las instituciones gnósticas, y allá formas, preparas candidatos a las presidencias de repúblicas, alcaldías, prefecturas. Dales una vez en la semana una capacitación especial de lo que vais aprendiendo obviamente en la suprapropoliética samariana, clave trascendental, y sigues llegando a los universitarios a seguirte preparando, pues lógicamente, estimados, estimadas. Atentamente, Switcher Taf, director asesor Paz Inverental